Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Chiquillos, iniciamos esta nueva cápsula para hablar de las primeras civilizaciones y sus características. Se vuelve necesario, se vuelve importante, se vuelve fundamental que para entender un poco más la historia, tratemos de entender cómo se fueron desarrollando estos grupos humanos. A ver, lo primero a tener en cuenta es que vamos a ir mencionando elementos que permitieron el desarrollo de estas grandes civilizaciones. Pongan atención porque damos inicio. El primer paso para el desarrollo de estas grandes civilizaciones era la revolución del Neolítico, también conocida como la revolución agrícola. ¿En qué consistió? Pasamos de un modo de vida nómade a un modo de vida sedentario, es decir, de la búsqueda y recolección de alimentos a través de la caza a el asentamiento en un lugar fijo para domesticar tanto la flora y la fauna. ¿Por qué? Porque fue aumentando la población y debido al aumento de población permitió que también se desarrollaran actividades tanto como la agricultura como la ganadería. De la mano del desarrollo de la agricultura y la ganadería se permitió producir mayor cantidad de alimentos, criar una mayor cantidad de animales y cuidarlos y sacar mayor provecho de ellos. Esto generó que pudiera haber un intercambio más lógico entre un producto y otro, estableciendo un sistema de trueque en primera instancia. Después se va a cambiar este sistema de trueque a un sistema monetario del intercambio del producto por una cierta cantidad de monedas. Con el establecimiento del hombre en un lugar, de la mano el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, y a la misma vez con la venta de estos productos producidos por la actividad agrícola y ganadera, van a generarse las ciudades o pequeños pueblos, lo que va a permitir paulatinamente que se establezca una organización en torno a la ciudad. Estas son paulatinamente, como vemos, desde la actividad, desde el sedentarismo, la agricultura, el establecimiento de una economía y a la misma vez el desarrollo de las primeras ciudades, vamos viendo cómo estos pequeños grupos humanos que vivían en familia comienzan a tener una actividad mucho más compleja. Ya comienzan a formar, a diferenciarse de otros grupos humanos. Ya no solamente todos son iguales, sino que cada espacio físico de su ubicación va a tener una característica diferente a la otra. En palabras más simples, sería que cada grupo humano comienza a tener sus propias características, su propia cultura, su propia relación con el espacio y a la misma vez sus propias creencias. Se forman los estados y de la mano de la formación de estados, del sedentarismo, del comercio, de la actividad agrícola y ganadera, de la creación de ciudades, se desarrolla la escritura. Y aquí vamos a ver el primer sistema de escritura creado por el hombre. Si bien, si nosotros vamos un poco más atrás, podemos decir que el arte rupestre es un registro humano que deja un comunicado, que deja un mensaje. Sí, estamos en lo cierto, deja un mensaje, pero no es un sistema de escritura. El primer sistema de escritura es el sistema cuneiforme, desarrollado por la civilización mesopotámica, pero principalmente por un pueblo conocido como sumerios. Ellos diseñaron el primer sistema de escritura para registrar la venta, la producción, la subida de los ríos, la creciente de los ríos, cómo hay periodos de sequía, cómo se debe vender, cómo se debe producir, cómo se debe cuidar las cosechas. Todo eso comienza a ser los primeros registros en la escritura cuneiforme. De la mano de esto, de la necesidad de cuidar todo lo que se producía, de cuidar el espacio físico,
de organizarse como ciudad, de establecer un intercambio de comercio, de productos y de ubicarse en un lugar fijo, vamos a necesitar leyes que permitan convivir en sociedad. Por primera vez comenzamos a vivir en grupos mucho más complejos, ya tenemos una organización, ya hay personas que nos dirigen, ya hay personas que están bajo esa dirección. Entonces, paulatinamente, estas sociedades que eran tan pequeñitas, que eran grupos humanos de 15 a 20 personas, comienzan a crecer, hasta convertirse en grupos humanos de 1000, 2000 e incluso hasta 50.000 personas en algunas ciudades de las primeras civilizaciones. Estas civilizaciones tienen como característica principal el asentamiento cerca de los ríos. Ahora bien, vamos a ubicar dónde se encontraba cada una de estas civilizaciones y cuáles eran los ríos que bañaban y permitieron el desarrollo de estas. Por un lado, vamos a ir de oriente a occidente. Un dato importante: ninguna de las grandes civilizaciones nació en Europa. Después va a haber civilizaciones o culturas que se desarrollaron en Europa, pero las que dan origen a todo no son de Europa. Comenzamos en Asia, en el sector oriental, y nos encontramos con la civilización china, que está frente al mar Pacífico y que tiene como característica principal el desarrollo de su vida en torno al río Amarillo y al río Azul, que posteriormente voy a decir cómo se escribe, vamos a ver cómo se escribe y cómo se pronuncia. Más acá nos acercamos un poco más a occidente, pero todavía en oriente, en Asia, nos encontramos con la civilización de la India, que desarrolló su vida en torno al río Indo y va a ir creciendo hasta incorporar el río Ganges. Un dato importante: el río Ganges es un río sagrado para la cultura india, principalmente para la religión hinduista. Seguimos y nos encontramos en el Medio Oriente, en el sector de Mesopotamia, la civilización de Mesopotamia, donde se desarrolla esta civilización en torno al río Tigris, que está ahí, y el río Éufrates. Es más, Mesopotamia significa ciudad entre ríos. Y por último, y no menos importante, en la costa del norte de África se encuentra la civilización de Egipto, que tiene como río principal el río Nilo, uno de los ríos más largos del mundo. No el más caudaloso, el más largo. ¿Por qué se denominan civilizaciones fluviales? Se conoce como civilizaciones fluviales porque se desarrollaron la agricultura y se formaron a la orilla de los grandes ríos. Ya lo dijimos, su vida giró en torno al río. Aquí hay una recreación de cómo era la civilización de Mesopotamia. Aquí están los sigurat, un tipo de templo que construían en aquella época. Tenemos en la civilización de Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, el río Nilo en Egipto, el río Indo en la India, el río Amarillo, que es el río Huanghu, y el río Azul, que es el río Yangtze. Pero estas grandes civilizaciones no solo se desarrollaron en el sector de África, Asia o el Medio Oriente, sino que también llegaron y se desarrollaron civilizaciones de gran importancia en América. Esta la podemos mencionar como la civilización en Mesoamérica, principalmente en México, donde se desarrolló la cultura olmeca. Este tipo de construcciones o monumentos o estatuas que desarrollaban tenían una característica principal: desarrollarlas con grandes cabezas. Es más, el monumento más característico de la civilización olmeca son cabezas gigantes, prácticamente de 1 tonelada. Y
generalmente estas cabezas siempre están con una mirada fija hacia el Atlántico. Hay un análisis que propone algunos científicos o algunos arqueólogos que estas cabezas buscan volver a África. Es como un mensaje mitológico, una leyenda que ellos, como vienen de África, recordemos que los primeros poblados humanos nacieron en África y en Asia, y de ahí llegaron a América. Se cree que estas civilizaciones quieren, y por eso construyen esta imagen de grandes cabezas mirando en dirección a África, como esperando volver allá. Y por otro, tenemos a la civilización ancestral de la cultura chavín, que se encuentra en el sector de los Andes centrales, que tiene como característica principal el desarrollo de glifos en la tierra, que se pueden ver a alturas promedio, figuras de animales en la tierra. Y era como ellos querían comunicarse con los dioses o con sus espíritus ancestrales. Disculpen. Las sociedades y la economía. No podemos hablar. Habíamos dicho que estas sociedades, que eran tan pequeñas en algún grupo, eran grupos pequeños, grupos humanos reducidos, clanes familiares, comienzan a complejizarse y a aumentar la población, hasta tener una organización de ciudades mucho más complejas, donde hay una organización de estratos sociales, es decir, de grupos sociales, unos más importantes que los otros, unos que dirigen, otros que trabajan, y que de la mano de esto se desarrolla la actividad comercial a través del intercambio basado en el trueque. Un producto se cambia por el otro, es decir, una caja de té se cambia por un vaso o por una taza, si ustedes quieren mencionar más específico. Pero después vamos a ir viendo que este intercambio no es lógico, y de ahí se establece la moneda. De la mano de estas sociedades que comienzan a complejizarse, se construye el Estado, un Estado más regulador, un Estado que organiza, que protege. Muchas de estas ciudades comienzan a crear murallas para protegerse, y de la mano de esta protección se comienzan a crear ejércitos que protejan y aseguren la vigilancia de la producción agrícola, ganadera, de las personas, de sus templos y de su actividad comercial. En base a la gran parte de la economía era basada en la agricultura, es decir, la producción de la tierra, y a la misma vez de la ganadería, la producción de la crianza de animales. Poco a poco, estos centros urbanos que lo vemos acá comienzan a añadir primero centros ceremoniales. Acá vemos el templo como un centro ceremonial, centros administrativos, aquí se está administrando todo este sector, y centros comerciales, todo el lugar donde se producía la venta, el intercambio, y a la misma vez se veía donde vivía la gente. Aquí vemos un fresco, es decir, un mural que muestra una actividad vitivinícola, es decir, se está cosechando uvas para posteriormente producir vino. Ahí se echan en piscinas, la gente la va pisando para posteriormente llevarla a estos frascos y hacerlas fermentar para poderlas vender y consumir e intercambiar. Vamos a dejarlo hasta acá para hacer un siguiente video para explicar con mayor detalle otras características de las primeras civilizaciones. Recordamos que empezamos con grupos nómades que iban en busca de comida, que iban cazando animales, y paulatinamente estos grupos nómades se comienzan a localizar, a desarrollar una vida más sedentaria cerca de ríos, para generar también ciudades, generar una actividad comercial, generar una organización, permitir que los ríos sean el motor de la sociedad, y de la mano del motor de la sociedad, el motor para desarrollar su economía y el intercambio de productos. Con esto dejamos concluido este primer video. Que tengan una buena tarde, una buena noche y un buen día. Nos vemos. Chau.